Otra forma es por el deterioro. Un deterioro común en las placas estas de vidrio es que tiene un espejeo, que es como si fuese algo metalizado, que se le ve, que lo ves cuando vas direccionando la luz de diferentes ángulos, se ve como un espejeo y ahí se dan cuenta de que ese es el lado de la emulsión. Bueno, una vez que identifican el lado de la emulsión, sostenemos la placa del lado del soporte, o sea, la emulsión siempre para arriba, agarramos la placa de un extremo y la sacamos del plástico este que la está conteniendo. Es un poco difícil. Les que acá no se rompa la placa, así que bueno, hay que tener cuidado. Ahí está, bueno, apoyamos la placa con la emulsión para arriba, porque el lado de la emulsión es donde vamos a ver los deterioros que van a tener. Esto lo desechamos, así que lo recorremos ahí en costado. Bueno, con una ficha al lado, que es de donde va a ir la placa, es el sobre. Bueno, lo primero que hacemos es un poco llenar la ficha de lo que vemos. Lo primero que dice es la caja, la placa, que eso bueno, nos da la información a las chicas. ¿Cuál es el...? Claro, nosotros tenemos todas las placas en cajas de cartón de 130 placas, que lo primero que vamos a hacer es dividirlas, porque es una cantidad, claro. Dentro de las cajas. Entonces tomamos el número de registro original que ya tiene y le agregamos un 0, porque como se desdobla, entonces en esta misma caja hacemos 3. Entonces es el número original 125, acá el número de caja, 125, 0. Y ahí ven que hay una barrita y le ponemos como 01, que es la primera placa que vamos a limpiar. 01 yo, 012, 02, 03. Ahí está. Sí, exactamente. Perdón. Donde dice referencia existente, comúnmente las placas tienen un numerito que se ve en los bordes. Si está en negro, bueno, ahí si lo logran descifrar qué número es, lo ponen. Es un valor de referencia que es de la placa original. Bueno, donde dice descripción existente de la placa, comúnmente es la etiqueta que tiene la placa, que en algunos casos se desprendió, por el adhesivo se desprendió, en otros casos, bueno, la tienen que dar vuelta para fijarse porque está al revés, ¿no? Es todo el Ministerio de Obras Públicas, o sea que dice MOP al comienzo, y ahí transcriben todo lo que dice. Bueno, ahora vamos a la parte de los deterioros. Está dividido en dos, que sería la emulsión y el vidrio, que bueno, sería el soporte en el caso de que tenga alguna fisura o algún faltante, de que se rompió y hay un pedazo que falta, se completará, y si no, bueno, la emulsión es lo que más nos interesa en este caso. Bueno, lo primero que vemos, que es el espejeo ese, que no sé si lo llegan a ver, que es por la plata. Bueno, ese espejeo es muy común en lo que es gelatina, plata, en lo que es todas las emulsiones que estén formadas por gelatina en la plata. Es como la gelatina, en presencia de la humedad, se hincha, entonces al abrirse como si fuesen los poros, la plata que es lo que forma la imagen, un átomo de la plata sale a la luz, sale como al exterior, y la gelatina se vuelve a cerrar, porque lo que hace la gelatina se abre y se cierra, es muy flexible. Entonces ese átomo de plata quedó suspendido como en la gelatina y hace que se forme este tipo de espejeos. En realidad es como se llama plata superficial. No se puede limpiar, no se puede hacer nada, solamente anotar de que tiene un espejeo de plata, que es como se llama en conservación, espejeo de plata. Y lo que podemos poner es, si lo vemos que está muy avanzado, si lo vemos que es leve, si es... nosotros le decimos leve, moderado o avanzado o intenso, más o menos dentro de los grados de deterioro del espejeo de plata. Bien. En los bordes, claro, en los bordes lo que se ve como un metalizado, sí. Si se ve que es muy finito en los bordes, podemos poner como que es un leve espejeo de plata en los bordes, y aclaramos en dónde está.
para en el caso de que si lo volvemos a ponerle dentro de un año o dentro de 6 meses, volvemos a hacer una revisación del material, vemos a ver si realmente avanzó o si se quedó estancado el espejeo ese, para ver si estamos bien está en una buena guarda, en un buen estado de conservación, o si no está avanzando y bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Pero bueno, en este caso lo primero que vamos a ver, que es lo que vemos a simple vista, es el espejeo de plata. Entonces anotamos qué es lo que vemos dentro del espejeo de plata. En observaciones, leve espejeo de plata. Si quieren, aclaren en qué lugar está, si está en los bordes, si está en el centro. Bueno, el primero dice, intervención del autor. Comúnmente es algún detalle que como si hicieran un Photoshop, pero manual. Claro, en las placas la intervención del autor es con una pintura que es media roja o anaranjada. A veces ponen puntitos como para tapar o para hacer un agregado porque faltó, no sé, algún puntito saltó, entonces le hacen un agregado con una manchita, pero en este caso no sé si ven alguna, no se llega a ver ninguna, así que no marcamos nada. Bueno, el segundo dice óxido de reducción de plata, es lo que les decía, que en presencia del oxígeno, la plata, los granos de plata se van achicando, entonces la imagen va perdiendo detalle. Entonces en los lugares donde hay luces claras, las luces altas, va perdiendo detalle. Eso comúnmente se da en todo, así que lo anotamos porque es algo que se da, porque realmente no sabemos bien cómo estaba la fotografía, cómo fue tomada, si tenía contrastes, si tenía muchas luces altas, muchas luces bajas. Entonces comúnmente la oxidorreducción es algo común que se da en toda la fotografía blanco y negro, la monocromática. Así que lo vamos a anotar como que sí es un deterioro, más allá de si es leve, moderado, eso no lo vamos a saber, es algo que hagamos un estudio específicamente del óxido de reducción y le hagamos una digitalización de cómo está ahora y cómo va a estar dentro de un año, a ver si avanzó esa óxido de reducción. Bueno, la sulfuración es lo que ustedes están viendo, que son esas, no sé si, claro, esas manchas amarillas, es en presencia del azufre, que el azufre comúnmente está dentro de la contaminación atmosférica. Y en este caso, también no sé si llegan a ver como unas letritas, que él lo llegó a ver, como hay una transcripción, eso fue porque seguramente le pusieron algún separador, entre una placa y otra le pusieron un separador, y ese separador era, por ejemplo, claro, un periódico, claro, y tenía algún texto y se transcribió a la emulsión. Bueno, y esa mancha amarilla se forma por la presencia, seguramente era un papel muy malo que se amarillea con facilidad, como es el diario, el periódico. Entonces todo ese amarillamiento, toda esa oxidación que tiene el papel, hace migración con la emulsión y bueno, la emulsión se vuelve amarilla. Entonces esas manchas son sulfuración. ¿Y eso es reversible? No, ningún deterioro es reversible. No. Entonces marcamos sulfuración y lo que podemos hacer también es anotar esto que estamos viendo, de que hay unas letras, hay una transcripción de información o de escritura en la emulsión y podemos poner que fue por los que nos contaba Vir, de que se usaban separadores que hicieron la transcripción de la información. Nosotros lo poníamos, ya no me acuerdo cómo lo poníamos, transferencia de imagen por separador antiguo o algo así. El siguiente dice daño por insectos. Acá no vamos a encontrar daño por insectos, pero comúnmente cuando hay daño por insectos se ven como un caminito que hubiese recorrido el bichito. En este caso no hay. Y más que nada porque es un vidrio, es vidrio el soporte. Y tiene muy poco para comer. Los insectos se alimentan de materia orgánica y bueno, del vidrio no, así que es más difícil, así que no vamos a encontrar daño por insectos. Capaz que sí en el papel que lo contenía o en los sobres o lo que sea, pero no en este caso. La presencia de los hongos. Los hongos se alimentan también de materia orgánica, en este caso de la gelatina. La plata no la pueden digerir, por lo que comúnmente si encontramos hongos, vamos a ver que se comió toda la gelatina y van a ver como manchitas blancas o polvo negro o manchitas negras, que es la plata que no puede digerir el hongo. Para saber si tiene hongos,
primero tenemos que saber cómo se ve un hongo. Los hongos comúnmente se ven como si fuesen ramitas muy finitas. Primero para poder saber si tiene hongos, tenemos que ver en los bordes, saber si hay algún daño por agua, si ven que está la emulsión, si está un poquito como dañada por el agua o si como si estuviese lavada. Mira, no sé si llegan a ver acá que ya hay un desprendimiento de la emulsión, por lo que ya hubo un contacto con el agua. Que se ven todos los bordes. Las ramitas, sí. Justo donde no está la emulsión, ¿viste? Que está directamente el soporte. Sí. Se notan las ramitas. ¿Viste? Y ahí nos damos cuenta, podemos dilucidar de que ahí hubo un contacto con el agua directo. Entonces, ya al haber contacto con el agua, el hongo se va a empezar a formar. Tienen hongos. En el caso de que tuviera hongos, lo ideal es aislarlo. El hongo no lo podemos, salvo que congelemos el material, lo pongamos a temperaturas muy bajas, no podemos hacer nada, más que nada, lo único que podemos hacer es aislar el material que tiene hongos para que no siga contagiando a las otras placas o al otro material que está en el mismo ambiente que ese. Bueno, manchas de adhesivos. Manchas de adhesivos se refiere a la etiqueta que está pegada con un adhesivo, que comúnmente lo hacían así nomás y siempre quedaban restos de adhesivos por los costados. Yo en mi caso sí tengo porque se pasó un poquitito, no sé si... Sí, se llega a ver como que tiene manchas, o sea que lo consideramos como mancha de adhesivo, así que lo marcamos. Emulsión desprendida, yo en mi caso no tengo, la emulsión desprendida es que está levantada, que se saltó, que está desprendida del soporte. En ese caso es posiblemente, sea de que la gelatina sufrió un estrés por fluctuaciones de humedad y de temperatura muy altas, humedades muy altas, muy bajas, y generó un estrés, entonces la gelatina se empezó a achicar y se tuvo que desprender del soporte porque el vidrio al no ser flexible no acompaña a la gelatina si se contrae o si se achica. Entonces se contrae o se desagranda. Entonces la gelatina se desprendió directamente del soporte porque no es flexible. En el acetato sí pasa, pero el problema del acetato es completamente diferente porque el acetato también tiene ese tipo de deterioro de que se achica. Entonces a veces la gelatina misma no puede acompañar al acetato, entonces el acetato se achica, se contrae y la gelatina queda como si fuese, se forma como una especie de canales porque no sabe a dónde ir. Entonces la gelatina queda grande, la emulsión queda grande, sería la emulsión queda grande y el acetato se achica. Este es un caso extremo, esto es un acetato, la emulsión es lo mismo, es gelatina y plata. En este caso sucedió al contrario, es que el soporte, que es el acetato, se está descomponiendo, está en plena descomposición. Se llama el síndrome de vinagre, por lo que se empieza a contraer el soporte y la gelatina no sabe, la emulsión no sabe dónde ir. Entonces se empiezan a formar esos canales, porque claro, se está achicando tanto que no sabe dónde ir. Y en ese caso hay que hacer una estabilización y una digitalización porque posiblemente esa información se pierda. Entonces, como primera medida de conservación, se hace una digitalización del material y también del deterioro, porque es muy importante digitalizar el deterioro. Y se hace una estabilización poniéndole un vidrio de un lado, del lado de la emulsión, para que consolidar todo eso. Y lo sellás con una cinta bueno, que tiene que ser apta para conservación. Y así puedes mantener, aunque sea estable, la emulsión dentro de ahí. Seguimos con la lista. Bueno, entonces emulsión desprendida no tenemos en este caso ninguno. Vamos a encontrar en algunos casos de emulsión desprendida muy poquitito, ahí sí la notamos, no como en ese caso extremo, sino que hay un pedacito chiquitito. Claro, los bordes comúnmente no se considera porque no tienen información. Si me decís en el medio justo, ahí sí, pero en los bordes no se considera porque no hay información. Bueno, seguimos. Entonces, emulsión desprendida no teníamos. Huellas dactilares. En este caso, son placas que hacían... sí, en todos lados van a tener huellas dactilares porque es algo totalmente manual, artesano, no manual, artesano, por lo que le metían los dedos a 4 manos en todos lados. O sea que de huellas dactilares seguro tienen, de todas las personas. Así que le marcamos huellas dactilares. Rayaduras,
Sí, vamos a encontrar rayaduras como encontramos en nuestros negativos, en nuestras diapositivas, vamos a encontrar rayaduras en estas placas, porque se rayan con mucha facilidad, sobre todo porque tienen un formato bastante grande y se rayan con más facilidad, y la gelatina también se raya con facilidad, así que rayaduras seguro. Erosión, yo tampoco sé lo que es, así que lo salto. Erosión creo que es más para pintura. Imagen lechosa es cuando vemos que tiene como generalizado, se ve como si fuese medio como blanquecina la imagen. Yo en este caso no la veo. Blanquecina pero pesada. A veces se ve del lado del soporte, no lo llegas a ver y cuando te pones a limpiar el lado del soporte dices, ah, acá está la imagen lechosa. Pero en este caso yo no lo veo. Bueno, suciedad. Suciedad comúnmente sí tiene adherencias, suciedad herida, claro, puede ser de papel, que quedaron restos de papel. Así que suciedad tiene. Algunas veces, por más que la limpiemos, no sale, o sea que hacemos la mínima intervención y no sale, bueno, anotamos como que tiene suciedad. Manchas o micromanchas, lo que consideren que no está dentro del óxido reducción, la sulfuración, y que vean que es una mancha que no saben qué es, lo pueden marcar como manchas o micromanchas. Y adhesión de elementos extraños a la fotografía, salvo que tenga algún pedazo de, no sé, de algo pegado, de papel o de cinta, lo que sea. Bueno, una vez que terminamos con lo que es la emulsión, lo que hacemos es limpiarla, hacemos una limpieza superficial, hacemos con la pera de aire, solamente estirar aire del centro hacia los bordes, lo tiramos acercado, está bien, no pasa nada. En el caso de que tiramos emulsión desprendida, ahí sí tenemos más cuidado y evitamos la zona donde está la emulsión desprendida. Pero en este caso no tenemos nada, así que podemos hacer una limpieza superficial así bien. Bueno, cuando terminamos, damos vuelta a la placa, la agarramos de los extremos, no de las esquinas, de los extremos, ahí, la damos vuelta y ahora miramos el lado del soporte. Y la apoyamos con cuidado. Lo que hacemos del lado del soporte es hacer una limpieza en húmedo, que es con agua y alcohol, más alcohol que agua, porque en algunos casos, o sea, el alcohol porque elimina todo lo que tenga suciedad superficial, y el agua porque en algunos casos quedan pedacitos de gelatina o de emulsión porque quedaron en contacto con otra placa, entonces como la gelatina es soluble en agua, hace también que se desprenda todo eso. Así que es con un poquito de algodón, embebido con un poquito de agua, le pasamos, tratando de evitar un poco los bordes para que no se pase al otro lado y que el papel secante se moje con el alcohol, con lo húmedo y llegue en contacto con la emulsión. Y vos en este caso tenés, ella en este caso tiene, eso sí es una intervención de autor. O sea que tenés que marcarlo, cuando lo ves, lo marcas ahí, marca que es intervención de autor y tenés que aclarar, porque esto es lo que es como si fuese una, ¿cómo es que se le llama? Un enmascarado. Lo pondría en observaciones porque en este caso es de la emulsión. No, pero lo vamos a considerar también como intervención de autor por más que diga ahí en emulsión. Perfecto, o sea que aquí lo marco. Ahí lo marcas, sí. Y le tenés que poner en observaciones enmascarado con papel negro del lado del soporte. En el caso de ella tiene que tener más cuidado porque tiene el enmascarado, tenés el papel, por lo que, claro, hasta ahí, exactamente, imaginario de ahí para llegar hasta ahí, para que no moje el papel. Entonces es, acá tenemos la solución de agua con alcohol, así que es un poquitito, así chiquitito, un pedacito así de algodón. ¿Lo ves? Un cachitito. Ahí, si ves que te pasás, lo descargas. Y ahí le empezás a limpiar. ¿Sí? ¿En cualquier dirección? Sí, en cualquier dirección. Limpiar como si fuese un vidrio común, pero siempre teniendo cuidado de los bordes y tratar de agarrar un poco la placa porque siempre se te va a ir. Así, tranqui, limpiando. Porque después lo que hacemos es, le pasamos eso, después le pasamos un poquitito más y después lo secamos con otro pedacito de algodón.
Sí, hace un ruido que a algunos no les agrada. Y miren de vez en cuando el pedacito de algodón a ver si ven que levantan algo de suciedad, ven si sale algo de... Bueno, cuando ya recorrieron toda la superficie, agarran otro pedacito seco y le empiezan a pasar, como para secar un poco. Y si ven que todavía levantan, pasen un poquito más de la solución. Sí. A veces quedan como las marcas. Bueno, lo ideal es que quede todo limpio, así que... Algodón siempre deja residuos, pelucitas. Bueno, se las eliminamos. De paso, si queda alguna parte húmeda, la secamos. Bueno, ahí terminamos de completar la ficha en la parte donde dice el vidrio. Si tiene alguna imperfección industrial, comúnmente las imperfecciones industriales son como si fuesen unos golpes, unos puntazos que quedan, que no es ningún daño, ningún deterioro, sino que es una imperfección que se va a ver, se van a llegar a notar si se ve. Ahí está. Si tiene grieta, lixiviación es un deterioro que es típico del vidrio, que es como si fuese un vidrio empañado. Tiene que ser un vidrio que sea más de 100 años, un vidrio muy antiguo. Estos vidrios no creo que tengan lixiviación, que son como unas gotitas de agua que se les forman como si fuese un vidrio empañado. No tienen lixiviación. Faltantes tampoco tiene, los vidrios están enteros, fisuras tampoco, por lo que no hay que estabilizarlo, por lo que está bien. O sea que no ponemos nada. Y al final dice, estado de conservación. Bueno, regular o malo. Bueno, eso es como demasiado amplio, bueno, regular o malo. Bueno, casi nunca ponemos porque nunca está bien del todo. Malo es si la placa está rota, si hay que mandarla a estabilizar, si tiene la emulsión muy desprendida. Comúnmente están todas regular, salvo en esos casos extremos de que están muy deterioradas. Así que en esos casos son regular. Así que le marcamos regular como estado de conservación. Le ponemos la fecha cuando efectuamos la limpieza. Sería 10/9/2014. Y listo. Y ponemos como último, donde decía la placa, el número de placa, que es 1250 barras, 01 yo, 0203, lo ponemos en el sobre. Por el caso de que se llegue a desprender la ficha, sabemos esa placa a dónde pertenece. Bueno, y ahora guardamos la placa dentro del sobre. Siempre tenemos que mirar del sobre dónde están los adhesivos. Los adhesivos siempre van a estar de un lado solo, que es en el caso donde está la ficha, por lo que la emulsión tiene que estar del lado contrario a los adhesivos. O sea que la emulsión va para este lado, va para arriba acá. O sea que agarramos la placa, nos la ponemos en la mano, ¿sí? La emulsión en ese caso va del lado de arriba, exactamente. Y van a estas cajas. No, lo dejo abierto. Antes de guardarlas, se vuelcan